El análisis horizontal es una de las metodologías más utilizadas a la hora de hacer un diagnóstico de la empresa, es decir, a la hora de analizar la evolución de la empresa. Él se basa en los datos de cada uno de los años en diferentes instantes de tiempo y así poder medir y evaluar la evolución histórica de las cuentas a medida que pasa el tiempo. Veamos la fórmula. La fórmula contempla dos instantes de tiempo, un dato final y un dato inicial. Si al dato final le resto el dato inicial y lo divido sobre el dato inicial, lo multiplico por 100, voy a tener la variación porcentual. Esta fórmula también la podemos simplificar como el dato final dividido el dato inicial menos 1 por 100 y nos dará la variación porcentual. Con esta metodología podemos mirar qué tanto creció o disminuyó una cuenta determinada a lo largo de dos instantes de tiempo. Veamos ahora dos ejemplos del análisis horizontal. Nos dicen, las ventas de una empresa en el año 1 fueron de 50.000 y en el segundo año fueron de 80.000. ¿Cuál es el valor porcentual en el incremento de las ventas? En este caso, las ventas del año 1 son mi dato inicial y las ventas del año 2 son el dato final. Siguiendo la fórmula simplificada del análisis horizontal, tendríamos 80.000 como las ventas del año 2, es decir, el dato final, sobre 50.000, que serían las ventas del año 1 o dato inicial, menos 1, la división nos da 1.6, menos 1 nos da 0.6. Al multiplicarlo por 100 nos da el 60%. Es decir, que las ventas del año 1 al año 2 crecieron o incrementaron en un 60%. Ahora veamos este segundo ejemplo. Si las cuentas por cobrar de una empresa suben de 100.000 a 120.000 del año 1 al año 2, el incremento corresponde al 20%. Si en el año 3 vuelven a ser 100.000, las cuentas por cobrar subieron un 20%, vamos a revisar si esta afirmación es correcta o incorrecta. Primero, revisemos la relación entre el año 1 y el año 2. Las cuentas por cobrar del año 1, es decir, 100.000, son el dato inicial y las cuentas por cobrar del año 2, 120.000, son el dato final. Siguiendo la fórmula, tendríamos 120.000 como dato final, dividido 100.000 como dato inicial, menos 1. La división nos da 1.2, menos 1 nos da 0.2. Por 100 es igual al 20%. Es decir, que efectivamente las cuentas por cobrar del año 1 al año 2 subieron o incrementaron en un 20%. Ahora, en el año 3, las cuentas por cobrar vuelven a ser 100.000. En este caso, debo determinar muy bien mi dato inicial y mi dato final. Como los incrementos los queremos anuales, mi dato inicial ahora serán las cuentas por cobrar del año 2 y mi dato final ahora serán las cuentas por cobrar del año 3. Por lo tanto, mi fórmula sería 100.000, que corresponde al dato final o las cuentas por cobrar del año 3, dividido 120.000, que corresponde al dato inicial o cuentas por cobrar del año 2, menos 1. La división nos da 0.833 periódico, menos 1 nos da menos 0.167, que al multiplicarlo por 100 nos da menos 16.7%. Es decir, que las cuentas por cobrar del año 3 disminuyeron en un 16.7% respecto a las cuentas por cobrar
del año 2. Acá lo importante es determinar cuál es mi dato inicial y cuál es mi dato final para poder establecer la relación porcentual. En conclusión, la afirmación no es correcta.